Muy buenas tardes. Eh, con el ciclo de la Semana de la Salud Mental, esta es la última plática que tendremos el día de hoy con el doctor Héctor Aguilar Segura y damos inicio. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta ocasión con ustedes para poder charlar sobre este último tema, la Semana de la Salud en FP León. Eh, Son algunos datos que resultan interesantes al respecto de revisar el tema del alcoholismo durante la pandemia. Esto debido a que la pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental, además de la salud física y de la crisis a nivel institucional en nuestra región. Y francamente es a una escala que no se había visto antes. Eh, Hay estadísticas, por ejemplo, en CIJ con respecto a que las personas que son atendidas en ese lugar por trastornos depresivos, hasta un 30% de los pacientes toman bebidas alcohólicas, pero los problemas que son atendidos en centros de integración juvenil por consumo de drogas, 90% son consumidores de alcohol. Entonces, a revisar tanto el tema de alcoholismo durante esta pandemia, pues creo que nos da una perspectiva de cómo podría estarse comportando la sociedad en este tema. Así que vamos a revisar el panorama por el consumo de alcohol durante la pandemia por COVID-19. Y quiero comenzar con un mensaje importante que es que beber alcohol no previene, beber alcohol no cura la COVID-19 y de hecho puede ser contraproducente. Eso, eso es principalmente como mensaje inicial. Durante la pandemia de COVID-19, se ha requerido mucho tiempo para acostumbrarnos a la nueva realidad del trabajo a distancia, el desempleo temporal, la enseñanza en casa, la falta de contacto físico con los familiares, amigos, colegas, y adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos además al temor de contraer la enfermedad y a la preocupación por nuestros seres queridos, pues lo hace todavía más difícil. El dolor por aquellos que finalmente han sucumbido al virus, la incertidumbre sobre el futuro, el agobio por las noticias, la falta de información, la soledad, el aislamiento tras semanas y meses de distanciamiento social. Y bueno, esto es especialmente complicado en los latinos, en nosotros, porque somos personas cálidas que disfrutamos la compañía, la fiesta, la convivencia, el estar muy cerca de las personas importantes. Entonces, aunque lo estamos afrontando de diferentes maneras, de una u otra forma, todos estamos sufriendo este tema. Más allá, los pacientes que ya han resultado positivos a COVID experimentan dificultades para conciliar sueño, francamente insomnio, depresión, trastornos de ansiedad y bueno, el miedo a desarrollar enfermedades graves o a que se compliquen enfermedades que ya tenían y por tanto además hay una preocupación legítima por sus vidas. Hasta un tercio de las personas que ya han tenido una recuperación de COVID-19 pueden tener cambios persistentes en su estado de ánimo y pueden sufrir de ansiedad y de depresión. Entonces, bueno, a tomar en cuenta que sí es posible y frecuente el desarrollo de estos trastornos posteriores a la infección por el virus. Y entonces algunas personas afrontan o buscan afrontar o atenuar o evitar los pensamientos, las emociones, las situaciones por medio de algunas sustancias como pueden ser el alcohol, como puede ser el cigarrillo, como pueden ser incluso otras drogas ilegales. En particular, hoy vamos a centrar mucho de la atención en el alcohol, que es finalmente una droga. El alcohol es una droga, pues es una sustancia que el cuerpo no necesita para vivir y que modifica funciones. Esto
pues igual que el tabaco, igual que la marihuana, igual que la cocaína, igual que incluso plantas, medicinas, que son sustancias que no necesitamos para vivir y modifican funciones, entran en la definición de droga. Lo particular son las drogas que tienen efecto sobre el sistema nervioso, como el alcohol. Y entonces, algunas personas utilizan el efecto del alcohol para intentar dejar de pensar, para intentar dejar de sentirse mal, para intentar atenuar su ansiedad, sin saber que en realidad podrían estar desarrollando más bien otra enfermedad. Y es donde en alguna ocasión pasada hemos charlado sobre si el alcoholismo o el trastorno por consumo de alcohol se considera un vicio o una enfermedad, entendiendo que el vicio es más bien una definición moral, un defecto en las acciones, una mala costumbre o la afición a un hábito perjudicial. El trastorno por consumo de alcohol realmente va más allá, va hacia la alteración en el funcionamiento de un organismo, va hacia una causa de sufrimiento que está más allá del control, incluso de la voluntad, y los cambios neurológicos que se producen por el alcohol, pues están en esta categoría. Entonces, a nivel mundial, el trastorno por consumo de alcohol es reconocido, clasificado como una verdadera enfermedad. La enfermedad no se quita con ganas, requiere un tratamiento pues individualizado para buscar el bienestar de la persona. Entonces vamos a hablar de esta droga legal. ¿Qué pasó con esta droga legal que se vende en tiendas de conveniencia, en tiendas departamentales, incluso en farmacias se puede encontrar esta sustancia? ¿Qué pasó durante la pandemia? En el mundo se hizo se presentó un informe que se llama el efecto de COVID-19 en el consumo de alcohol y las respuestas políticas para prevenir el consumo nocivo de alcohol. Fue presentado por la OCDE y mencionaba que eh, está influido por la necesidad de buscar nuevas formas de entretenimiento en el medio de encierro y esto influyó en el incremento en el consumo de alcohol en el mundo. Nos menciona este informe que alrededor del 36% de las personas de los países en donde se realizó este informe incrementaron el consumo de alcohol durante el año 2020, mientras que un 22% redujeron el consumo de bebidas alcohólicas. 42% de las personas que fueron encuestadas no reportaron cambios en el consumo. Esto habla de diferentes países y aquí nos presenta, por ejemplo, en este informe, em, perdón, un incremento de hasta un 54% de consumo en nuestro país, comparado, por ejemplo, con Reino Unido, Estados Unidos, de hasta un 35%, Canadá, Corea y Francia, donde también hubo un incremento considerable. Esta estadística es internacional, pero a nivel de nuestro país se publicó también este documento. Está centrado por parte del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas. Nos presentaron para este año 2021 el informe sobre la situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en México. Es una estadística local. Ya no tenemos distractores sobre otros países, sino específicamente en México. Está centrado principalmente en personas que buscaron tratamiento en 1000 centros de tratamiento en el país, centros de atención primaria en adicciones, centros de integración juvenil, centros residenciales de internamiento, públicos, privados, organizaciones, etcétera, etcétera. Pero tomando en cuenta una encuesta muy importante que se realizó en 2016 a 2017, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que incluyó mucha mayor población. Entonces, en este informe toma en cuenta alrededor de 17,000 personas, un poco más encuestadas, y los resultados, pues efectivamente muestran que el malestar psicológico aumentó en la mayoría de los participantes, siendo los estados emocionales principalmente los relacionados con ansiedad y el estrés. Entonces, nos presenta algunas gráficas interesantes. En este caso, menciona, esta gráfica nos presenta el consumo de alcohol durante los últimos 12 meses. ¿Cómo fue el consumo de alcohol durante 2020? En esta primera
sección encontramos por distribuido con este color rojo, representando a las mujeres, mientras que el color verde representa a la población de hombres. Podemos observar de inicio que el alcohol continúa siendo la droga de mayor consumo en comparación con otras. Los hombres presentan una mayor prevalencia de consumo en comparación con las mujeres. Eso sigue sin cambios. Y aquí lo que nos presenta es que aproximadamente 3 de cada 10 mujeres y 4 de cada 10 hombres tomaron durante el último año, aunque la encuesta no nos precisa si este consumo fue ocasional, fue un consumo moderado, fue un consumo elevado, no precisa esto. Y esto es interesante porque en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco de 2016 a 2017, esta misma cifra andaba alrededor del 49%. Así que en comparación con esa encuesta, aparentemente hay una menor cantidad de personas que consumieron alcohol durante 2020. Pero vamos a revisarlo con más detalle. La pregunta sería, ¿el consumo aumentó o disminuyó? Habría que individualizar, que separar, que clasificar estas cosas, pues el contexto del confinamiento modificó el patrón de consumo. En la mayoría de los participantes se mantuvo igual, alrededor de, bueno, de nuevo aquí nos está presentando tabaco en esta primera franja, alcohol en la franja roja y drogas ilegales en esta otra franja más oscura. Centrando la atención principalmente en la barra de color rojo, estamos viendo que 41.5 de estas 17,000 personas encuestadas mantuvieron su consumo sin ningún cambio. Ningún cambio, con excepción de los momentos en los que hubo desabasto de bebidas alcohólicas. Independientemente de eso, la población no tuvo restricción o una verdadera falta de disponibilidad de alcohol. Siempre estuvo al alcance en tienditas, en farmacias, en tiendas departamentales, y eso, bueno, influyó en que la mayoría de las personas mantuvieran su consumo. O sea, pueden haber medicinas, pero el abasto de alcohol se priorizó. El 19.8% de las personas encuestadas sí nos mencionó sobre un aumento en el consumo de alcohol. Entonces, pues una buena proporción sí incrementó. Mientras que solo un 8.6% dejó el consumo y un 26.7% disminuyó el consumo. Esto entonces es congruente con la reducción en la cifra de la gráfica pasada, donde veíamos que en comparación con la encuesta de 2017 hay aparentemente una menor cantidad de personas que bebieron alcohol. De las personas que incrementaron el consumo, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las razones por las que tomaron más? Principalmente fueron el estrés, con un promedio entre hombres y mujeres de un 17.7%, ansiedad de un 15.9% en promedio, y aislamiento 14.7% aproximadamente. Y esta situación fue muy parecida entre mujeres y hombres. Entonces, el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad en estas condiciones de aislamiento fueron los principales. Y algo interesante es que una buena proporción no buscaron ayuda. Eso lo veremos un poco más adelante. No hay que subestimar el problema en el consumo de alcohol. Es una droga legal, está presente, está al alcance de toda persona mayor de edad. Teóricamente, solo mayores de edad. Pero también es cierto que hay muertes asociadas con el consumo de drogas. Ya sea bajo efecto de la intoxicación, se puede incurrir en conductas temerarias, prudentes, violentas, conductas suicidas, estar participando en accidentes, etcétera. Muchas otras causas que se asocian al consumo de sustancias, ya sin mencionar las enfermedades que se relacionan con. Bueno, en el año 2020, en tiempos del COVID, el alcohol fue la sustancia con mayor número de muertes asociadas tanto en hombres como en mujeres. Seguido, bueno, por los estimulantes de tipo anfetamina, que tienen una notable mayor presencia entre hombres que en las mujeres. Pero vean la disparidad.
La barra amarilla nos presenta un total. Comparando esta barra amarilla con las otras, es verdaderamente notable la participación de alcohol en las defunciones. Y eso nos deja ver que a pesar de que es una droga legal a la que socialmente estamos muy acostumbrados, habituados y de hecho le hemos normalizado, hay riesgos en el uso de esta misma, no solo para las personas que lo consumen, sino también para otras personas que podrían no estar teniendo ni siquiera un consumo activo de alcohol. Entonces, bueno, a considerar que sí, es real, una cantidad importante de personas están falleciendo con relación al consumo. Y les comentaba hace un momento, en este mismo informe nos menciona que la mayoría de las personas que consumen sustancias no están buscando ayuda. 62% de los participantes ni buscaron ayuda porque no consideraron que lo necesitaran. Otro 17% consideraron que necesitaban ayuda, pero no la buscaron. Únicamente el 7%. Únicamente ellos consideraron y buscaron ayuda. De las personas que están consumiendo, que están en riesgo de su salud o en vida, que pues francamente tienen un consumo, en su mayoría no están buscando ayuda. Son pocos eh, los que lo hacen. Esto es variable, realmente la estadística y la metodología cambian mucho. En AFAPE León, durante el año 2020 tuvimos un incremento alrededor del 35% de atención en pacientes con trastorno por consumo de sustancias, principalmente alcohol. Pero bueno, ya la población que se presenta en este informe es mayor, así que sigue siendo muy, muy confiable. Y es peculiar que las personas no busquen ayuda, pues hay disponibles varias cosas. Por ejemplo, eh, existen más de 300 centros de atención primaria contra las adicciones en el país que ofrecen servicios ambulatorios. Hay alrededor de 48 centros integrales de salud mental también distribuidos. En Guanajuato tenemos en Celaya, tenemos en Irapuato, tenemos en Guanajuato. También están, bueno, los centros de atención integral a los jóvenes que incluso ofrecen manejo llamado residencial, manejo de internamiento. Están los centros de integración juvenil, está todo lo relacionado con CONADIC y bueno, sin mencionar también que hay grupos de autoayuda donde también se ofrecen diferentes servicios. Realmente creo que una buena parte está en que las personas no consideran que necesitan ayuda, insisto, porque hemos normalizado mucho el tema del consumo y a veces incluso salir de casa podría resultar difícil, pero CONADIC, por ejemplo, la Comisión Nacional contra las Adicciones, tiene disponible este número de teléfono para pedir orientación, para tomar información y considerar opciones. Y también encontramos, por ejemplo, la línea de atención psicológica o línea de atención en crisis, donde también es posible buscar ayuda y pedir orientación, aunque no se dedican únicamente a las crisis, pueden ofrecer información sobre diferentes temas que son relevantes para la población. Entonces, realmente hay disponible ayuda, solo está el considerar buscarla. Y más allá de la ayuda externa, también es importante lo que podemos hacer nosotros por cuidar nuestra salud mental. Lo principal sería mantenernos con una adecuada información. Hay que escuchar consejos, recomendaciones de las autoridades, recurrir a fuentes de información fiables, la televisión, la radio, las noticias, etcétera. Pero al mismo tiempo que estamos buscando información, tenemos que evitar la sobreexposición a noticias. Resulta que si no estoy limitando la cantidad de información, esto podría incluso contribuir a incrementar la angustia, pues hay mucha información realmente que no tiene un sustento ni un fundamento. Entonces, revisar la información una vez al día tal vez resulta saludable, pero no una mayor parte del tiempo dedicado a ello. Hay que revisar información, procurar fuentes confiables y cuestionar aquellas fuentes que puedan ser más dudosas, más sensacionalistas. Otra cosa que nos va a ayudar mucho es el seguir una rutina.
Si bien hemos tenido que hacer cambios en nuestros estilos de vida, no significa que tengamos que abandonarnos. Es importante levantarse y acostarse a una hora similar, no descuidar la higiene personal, tomar alimentos saludables en horarios más o menos regulares, hacer ejercicio de forma habitual. Vamos, muchas personas están acostumbradas a ir al gimnasio y algunos de estos ya se están habituando con medidas eficientes, pero aún así no hay restricción al respecto de salir a caminar al parque o incluso hacer actividad física en casa, en lugares abiertos, en el campo. Hay que reservar tiempo para hacer cosas que nos gustan, para trabajar, para descansar, establecer una rutina que nos pueda ayudar a adaptarnos a estos tiempos de pandemia. Y finalmente, el contacto social es importante. Nos han hablado mucho de aislamiento social, pero en esta línea de decirnos lo que no sería bueno hacer, también hay que tomar en cuenta lo que sí sería conveniente hacer. Si los movimientos físicos se encuentran restringidos, bueno, habrá que buscar en dónde sí tengo oportunidad. Hay que procurar el contacto con las personas, aún siendo por teléfono o por internet. Sigue siendo un contacto. Y bueno, finalmente, tratar dentro de estas anteriores, evitar el alcohol, evitar las drogas, pues eh, esto realmente no hay ningún dato que demuestre que el consumo de algunas de estas sustancias proteja contra la infección, sino de hecho lo contrario. El abuso de alcohol, el abuso de sustancias está asociado con un mayor riesgo de infección, un peor resultado durante la enfermedad y un pronóstico en general peor. Se debe ser consciente de que el alcohol, las drogas pueden impedir también que uno tome precauciones adecuadas para protegerse y no solo para protegerme, sino para proteger a las personas que quiero. Ciertamente, la tecnología nos permite estar enfrente de pantallas, como ocurre en esta charla, pero es prudente controlar el tiempo, mesurarlo. Cada día sí tomarle un tiempo a la información, a la pantalla, pero no olvidarnos de otras actividades en la rutina que están en el mundo exterior y no necesariamente en la pantalla. No es adecuado abusar de videojuegos, sí se pueden utilizar, no representan una amenaza, pero como en lo anterior, vale la pena dosificarse, dosificar las redes sociales, virtuales, eh, procurar algunos mensajes positivos en lugar de mensajes devastadores y bueno, ofrecer ayuda y buscar ayuda en profesionales. Eso es algo que sí podemos hacer y eso nos puede fortalecer más y llevarnos por un camino más constructivo. Siempre enfatizo la importancia de la prevención, la adecuada información, no solo del virus, sino también la adecuada información sobre el alcohol, sobre otras sustancias, nos permite ayudar a prevenir el desarrollo de situaciones, de enfermedades, de complicaciones, de pérdidas, y por tanto nos puede ayudar a mantenernos a flote durante estas fechas. En resumen, aunque de 2017 a 2021 aparentemente hubo un menor consumo global de alcohol, sí hay un porcentaje considerable de personas que incrementaron el consumo, principalmente asociado con estrés, con ansiedad, con aislamiento, y este incremento de consumo también aumenta el riesgo de complicaciones de infección y de un pronóstico más, eh, eh, pues más difícil, menos optimista, más complicado. Por lo tanto, vale la pena corregir lo que esté a nuestro alcance y buscar información. Eh, Dentro de todas las opciones, también donde pueden buscar atención, está Fapeleón. Les dejo aquí algunos datos para que puedan establecer contactos si necesitan apoyo, si consideran que les está resultando muy complicado esta temporada de COVID, será cosa de contactarnos y se les puede ofrecer también ayuda, orientación, atención con una variedad de opciones. Este es un buen momento si alguien de los presentes tiene alguna duda, será un gusto que la compartan en el chat y si está a mi alcance, con todo gusto les compartiré información. Hasta este punto les agradezco mucho y les invito
a fortalecerse, a buscar opciones, a buscar ayuda y a no vivir, a no sufrir esto en aislamiento, en soledad. Si hubiese alguna duda, este es un gran momento. Con toda confianza, por favor, pueden escribirlo en el chat. Voy a dar unos cuantos minutos